Hola chicos, en el video de hoy vamos a ver las leyes de los gases ideales. Entonces vamos a empezar con la ley de Boyle, la cual relaciona la presión y el volumen a temperatura constante. ¿Qué dice esta ley? Que cuando se encuentra una determinada cantidad de gas a una temperatura constante y si se aumenta la presión, su volumen va a disminuir en la misma proporcionalidad. Es decir, estas dos variables son inversamente proporcionales. ¿Esto cómo se traduce de una forma matemática? Se traduciría de la siguiente manera, que la presión es inversamente proporcional al volumen. Esto a una temperatura constante. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para deducir la ley de Boyle? Debemos tener en cuenta que el gas, vamos a tener dos estados del gas, un estado inicial y un estado final. Ese estado inicial lo vamos a poner como E1 y el estado final lo vamos a colocar, o a nombrar como E2. Y esos dos estados son proporcionales, es decir, que la cantidad de gas y la temperatura van a permanecer constantes. Entonces, teniendo en cuenta eso, entonces, ¿qué podemos decir primero? Que en un estado inicial, y siendo la presión y el volumen inversamente proporcionales, entonces lo podemos traducir matemáticamente de la siguiente manera. E1 y pasamos esta variable de volumen, está dividiendo, pasaría a multiplicar, entonces sería igual a la presión en el estado inicial o P1 por el volumen 1 o volumen en estado inicial. Y en un estado final, vamos a colocarlo por acá, estado final, entonces sería E2 igual a P2 por B2, o sea, presión en el estado final y volumen en el estado final. Ahora, teniendo en cuenta que el estado inicial y el estado final tienen proporcionalidad, entonces quedaría de la siguiente manera. Presión 1 multiplicando el volumen 1 sería igual a la presión 2 multiplicando el volumen 2. Y de esta manera, entonces, quedaría deducida la ley de Boyle. Esto ocurre a una temperatura constante. Bueno chicos, entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde aplicamos la ley de Boyle. Entonces el ejemplo dice lo siguiente: se infla un globo con 1.5 litros de helio a 560 milímetros de mercurio. Si el globo se eleva hasta una altura donde la presión es de 320 milímetros de mercurio, ¿cuál será su volumen? Entonces primero lo que tenemos que hacer es separar las variables tanto del estado inicial como del estado final. Entonces, dice que se infla un globo con 1.5 litros de helio a una presión de 560 milímetros de mercurio. Esas dos serían entonces las variables del estado inicial. Entonces, presión 1, 560 milímetros de mercurio y volumen 1, 1.5 litros. Luego dice que el globo se eleva y hasta un lugar donde hay una presión de 320 milímetros de mercurio. Esa sería entonces la presión 2. Y nos dicen que tenemos que hallar el volumen 2. Entonces, ¿qué debemos hacer? De la ecuación inicial, que es la ley de Boyle, vamos a despejar la variable de volumen 2, que es el volumen en el estado final que nos pide hallar el ejercicio. Entonces, despejando esto, pues simplemente tenemos que pasar la presión a dividir. Entonces, volumen 2 quedaría igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre la presión 2. Ya teniendo entonces la ecuación despejada, simplemente ahora lo que vamos a hacer es reemplazar con los valores que tenemos. Entonces volumen 2 sería igual. Presión 1 corresponde a 560 milímetros de mercurio. Multiplicando por el volumen 1, que es 1.5 litros. Y se divide en la presión 2, que es 320 milímetros de mercurio. Entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es operar y eliminar las variables para que me quede el litro. Entonces me queda 560 por 1.5 dividido en 320, eso me da 2.62 litros. ¿Qué quiere decir? Que
cuando el globo esté en esa altura, a esa presión, va a tener un volumen de 2.62 litros. Y como lo veíamos al principio, cuando en este caso la presión comparada con la presión inicial disminuyó, el volumen aumentó. Al principio era 1.5 y ahora es 2.62 litros. Bueno, ahora vamos con la ley de Charles. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura teniendo en cuenta que la presión de ese gas esté constante, es decir, no cambie. Entonces, ¿qué dice esta ley de Charles? Dice que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales a presión constante. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumenta el volumen, la temperatura aumenta o viceversa. Entonces, ¿eso cómo se traduce matemáticamente? Se traduce de la siguiente manera. El volumen es directamente proporcional a la temperatura. Entonces, volvemos a lo mismo. Tenemos estado inicial y estado final del gas. En un estado, y recordemos que ese estado inicial, que es E1, es proporcional al estado final, que es E2. Entonces, en el estado inicial, E1, si nosotros despejamos acá la temperatura, entonces me va a quedar volumen 1 sobre la temperatura 1. Y en un estado final, E2, me va a quedar entonces el volumen 2 o volumen final sobre la temperatura 2 o temperatura final. Y como son proporcionales, E1 es igual a E2, entonces reemplazando eso quedaría volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Y esta es la ley de Charles. ¿Qué ocurre cuando hay una presión constante? Bueno, chicos, entonces como ejemplo de la ley de Charles vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, un globo se infla con 1.5 litros de aire a una temperatura de 290 Kelvin. Si el globo se lleva a un refrigerador cuya temperatura es de 270 Kelvin, ¿cuál será el volumen del globo si la presión permanece constante? Entonces, igual que en el ejercicio anterior, tenemos que ver las variables en el estado inicial y en el estado final. Entonces, recordemos que aquí la presión y la cantidad de gas es constante. Entonces, lo primero, entonces, temperatura inicial o temperatura en el estado inicial corresponde a 290 Kelvin. Y el volumen es 1.5 litros, volumen en estado inicial. Ahora, dice que se lleva un refrigerador cuya temperatura es de 270 Kelvin, entonces esa es la temperatura en el estado final que corresponde a T2. Y nos dicen que cuál será el volumen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Empezamos o partimos a partir de la ley de Charles. Y vamos a despejar el volumen 2. Entonces, simplemente pasamos acá la temperatura 2 que está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, eso despejado queda de la siguiente manera. Volumen 2 es igual al volumen 1 multiplicado por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Y ya teniendo despejado, entonces lo que hacemos ahora es reemplazar. Entonces volumen 2 es igual a volumen 1. El volumen 1 entonces es 1.5 litros. Que multiplican a la temperatura 2 que corresponde a 270 Kelvin. Y eso está dividido en la temperatura 1 que es 290 Kelvin. Entonces, si nosotros nos fijamos ahí, las variables que se eliminan son Kelvin y mi respuesta me da en litros. Entonces, ese volumen 2 al operar corresponde a 1,39 litros. Y esa sería la respuesta. Bueno, ahora vamos con la última ley de los gases ideales, que es la ley de Gay-Lussac. Esta relaciona la presión y la temperatura a un volumen constante y que dice que la presión y la temperatura son directamente proporcionales cuando pues el volumen está constante. Esto entonces, pasado pues igual matemáticamente, entonces diríamos que la presión es
directamente proporcional a la temperatura. Teniendo en cuenta, igual que en las leyes anteriores, que hay un estado inicial y un estado final del gas y que esos estados son proporcionales, entonces tendríamos la siguiente deducción. En un estado inicial, la presión 1 se divide sobre la temperatura 1. ¿Por qué? Porque simplemente pasamos la temperatura acá que está arriba, la pasamos abajo o a dividir. Entonces presión 1 sobre temperatura 1 en el estado inicial. Y en el estado inicial, OE2 sería presión 2 sobre la temperatura 2. Y teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, que los estados inicial y final son proporcionales, entonces queda de la siguiente manera. Presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Y esta, entonces, es la ley de Gay-Lussac, teniendo en cuenta que todo esto sucede manteniendo el volumen constante. Bueno, entonces ahora para el ejemplo vamos a realizar el siguiente ejercicio. Dice, inicialmente un gas se encuentra a una temperatura de 20 grados Celsius y a una presión de 0.8 atmósferas. El gas se introduce en un recipiente aumentando su presión hasta 1.5 atmósferas. ¿Cuál es su temperatura en el recipiente si su volumen es constante? Entonces, igual que los ejercicios anteriores, determináramos cuáles son las variables en el estado inicial y en el estado final. Esta temperatura en estado inicial es 20 grados Celsius y la presión en el estado inicial es 0.8 atmósferas. Ahora, en el estado final, que es cuando el gas se introduce en el recipiente, entonces tenemos que su presión es de 1.5 atmósferas, ese correspondería a la presión 2. Y nos dicen que debemos hallar la temperatura 2. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar temperatura 2 de la ley de Gay-Lussac. ¿Qué pasa? En este caso la temperatura 2 se encuentra en la parte de abajo. Entonces, para hacer un poco más fácil el despeje, simplemente lo que hacemos es girar la ecuación. Entonces, ¿qué es girar la ecuación? Es colocar todos los términos que están abajo, arriba, y los que están arriba, abajo. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Temperatura 1 sobre presión 1 es igual a la temperatura 2 sobre presión 2. Esto se hace pues para facilitar el despeje. Entonces, vamos a despejar temperatura 2. Entonces, quedaría temperatura 2 igual a temperatura 1. Este que está abajo pasa a multiplicar, o sea, por presión 2 sobre la presión 1. Y ya teniéndolo despejado, entonces simplemente vamos a reemplazar. Entonces tenemos temperatura 1, que son 20 grados Celsius, que se multiplican por la presión 2, que la presión 2 es 1.5 atmósferas. Y esto se divide en la presión 1, que es 0.8 atmósferas. Eliminamos las variables que se pueden eliminar, en este caso son la atmósfera, y nuestra respuesta nos dará en grados Celsius, que es temperatura, que es lo que nosotros pues queremos hallar. Si al realizar esta operación, entonces nos da un resultado de 37.5 grados Celsius. Y eso correspondería al valor de la temperatura en el estado final. Eso entonces sería todo en cuanto a las leyes que rigen los gases ideales.